Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. Y es dándole gracias al Todopoderoso por un día más que nos permite, un día más que nos da, por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno con nosotros. Así es, grande, maravilloso nuestro Padre amado. Vamos a poner en cuenta con Él para que Él sea hablando en nuestras vidas, ¿sí? Grande, maravilloso Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, porque nos has dado un día más de vida, por ese amor inmenso que tienes hacia nosotros, aún nosotros fallándote, aún nosotros, pero a ti te ha placido, Señor, darnos un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por ese amor grande, maravilloso que tienes hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video, seas tú, Padre amado, tocando nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a buscar más de tu presencia, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, pero con tu Santo Espíritu, sí, Señor. Gracias, Señor mío, Dios mío, gracias, porque tu palabra dice: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ayer, gracias por el oportuno socorro. Ahí, Señor, nos acercamos hacia ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes en todo momento, Señor, porque con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer para buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar en oración, a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Grande, maravilloso nuestro Padre amado. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos lo que nos dice claramente un mensaje maravilloso. ¿De qué manera fue el sacrificio de Jesús mejor que los sacrificios de Levítico? ¿Sí? Vemos claramente que en el tiempo de antes se llevaba un animalito para quitar el pecado. Cada año se llevaba. Pero antes de que el pueblo sea limpiado por los animalitos que llevaban cada vez, primero tenían que limpiarse los sacerdotes con la sangre, rociarse para limpiar sus pecados, y después la del pueblo, ¿sí? Sí, mi amado hermano, así es como claramente vemos en los libros de Levítico, que nos enseña claramente que en el tiempo de antes era necesario llevar un animalito para quitar el pecado de cada persona, ¿sí? Y esto nos enseña claramente qué tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo dio su propia sangre por el sacrificio para todo el mundo, ¿sí? Vamos a leer lo que nos dice y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: todos los libros de Hebreo tratan sobre la forma en que el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto de la ley dado por Moisés, ¿sí? Al punto de Hebreo dice, algunos puntos de los libros de Hebreo nos va a servir para ilustrar por qué el sacrificio de Jesús es mejor que los sacrificios levíticos, ¿sí? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Los levitas se convertían en sacerdotes simplemente por un linaje, nacieron en el linaje sacerdotal. Sin embargo, Jesús fue escogido por Dios para ser un sacerdote por sus cualidades personales, ¿sí? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Así es, gloria al que vive y reina. En los libros de Hebreo, capítulo 7, versículo 11, nos dice claramente este mensaje maravilloso: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y de que fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ya? ¿Por qué cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué manifiesta es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio? Y esto es aún más manifiesto sin semejanza de Melquisedec,
Se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da de testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirán. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Había muchos sacerdotes levitas, porque cada vez morían y tenían que ser reemplazados. Sin embargo, Jesús vive para siempre, según sirviendo como sacerdote por siempre sin nunca ser reemplazado. En Hebreo capítulo 7, versículo 23 al 25 nos dice, gloria a Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tenía un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Así es. Los sacerdotes levitas primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús no tenía pecado y no necesitaba ofrecer un sacrificio por sí mismo. Como vemos en los libros de Hebreo mismo, capítulo 7, versículos 26 y 27 nos dice, porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero su sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Gloria a Dios. Los sacerdotes levitas servían en un entorno terrenal, mientras que Jesús ministra en un entorno celestial. Gloria a Dios. En los libros de Hebreo mismo, capítulo 8, versículo 1, nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, y sobre de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Los sacerdotes levitas ministraban bajo el antiguo pacto, mientras que Jesús ministra bajo el nuevo pacto. El hecho de que Dios reemplazó al antiguo por el nuevo
es prueba de que el nuevo es mejor que el antiguo, debido a tener alguna diferencia. Gloria a Dios. Como vemos aquí mismo en Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 13, nos dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí viene día, dice el Señor, en que estableceré con él la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, próximo a desaparecer. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Los sacerdotes levitas entraban al lugar santísimo terrenal solo una vez al año, con la sangre de un sacrificio animal. Jesús entró en el lugar santísimo celestial con el sacrificio de su propia sangre, y todavía sigue allá administrando en favor nuestro. Gloria a Dios. Como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho, ni cabrio, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos, cabrio, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Gloria a Dios, ahí está, al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios
con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Gloria a Dios. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificio continuamente. Esto demuestra la debilidad inherente de su sacrificio. Jesús hizo un solo sacrificio por todos los pecados, para todas las personas, para siempre. Los sacrificios levíticos eran simplemente señales imperfectas del sacrificio definitivo de Cristo. Si hubiera sido suficiente en sí mismo, no se tendría que haber repetido. Es imposible que la sangre de toro y de macho cabrio quite el pecado de verdad. En los libros de Hebreo mismo, capítulo 9, versículo 25, nos dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Mire cómo dice el versículo 25 del capítulo 9 de Hebreo: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar de en medio el pacto, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y parecerá por segunda vez sin relaciones con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca pueden, porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera sería de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toro y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Ahí vemos claramente cómo nos dice la palabra de Dios. El resumen, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí
adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por entrada de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vemos como dice también en los libros de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14 nos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria a Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Gloria a Dios. E incluso después de lo que los sacerdotes levitas realizaran el sacrificio, la entrada al lugar santísimo seguían estando prohibido. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y los otros sacerdotes en el pueblo nunca podían entrar. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Como dice en el libro de Hebreos mismo, capítulo 10, versículo 19 al 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Los evangelios registran que cuando Jesús murió, el velo en el templo se rasgó de arriba a abajo, como dice en el libro de Mateo mismo, en el capítulo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Lo que significa que ahora cualquier persona podía tener acceso directo a Dios. El resumen del sacrificio de Jesús es mejor que el sacrificio levítico, porque el sacrificio de Jesús hizo que los sacrificios levíticos nunca pudieron hacer posible el perdón de los pecados, una vez para siempre, con un sacrificio que nunca se va a repetir, como el sacrificio del Hijo de Dios que hizo una sola vez, nada más y para siempre. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Grande, maravilloso Padre eterno, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra tuya, porque nos has puesto en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, con tu mano poderosa, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra con amor, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este maná, gracias por este pan de vida que nos das cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a usted, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su caminar, que Dios bendiga en todo lo que se propone hacer en este día maravilloso, que sea el Señor Todopoderoso bendiciendo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén.